Muy buenas tardes a todas y todos los que nos siguen esta tarde, primera tarde casi del mes de marzo, en las presentaciones que realizamos de las novedades de la Editora Regional de Extremadura dentro de la Escuela de Letras y junto con esta bienvenida, lo correcto es el agradecimiento a UPEX y a la Escuela de Letras que ponen a nuestra disposición todo su infraestructura técnica y además todo el apoyo de la Escuela de Letras. Un agradecimiento especial a Rubén, que nos acompaña esta tarde. Al alumnado que se haya conectado hoy o que vea esta grabación más tarde por YouTube, tanto de la Escuela de Letras como lectores y lectoras en general, que van a disfrutar además de una presentación de un libro que creo que les va a interesar mucho. Y, por supuesto, nuestro agradecimiento a Antonio Cortijo, que es el autor del libro que se presenta esta tarde, de este libro, Las penúltimas montañas, y con el que vamos a tener la oportunidad de charlar pues eso, los 40-45 minutos que venimos utilizando en estas presentaciones. He dicho que efectivamente lo que estamos presentando son novedades de la Editora Regional de Extremadura. Novedades, en este caso, en dos sentidos. Como ustedes saben, como todos vamos a tutearnos, como todos sabéis, la Editora Regional de Extremadura es una editorial pública que depende de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Extremadura y que ha acompañado el devenir de la historia y sobre todo la historia cultural de Extremadura casi en los últimos 40 años. Es decir, su nacimiento es prácticamente simultáneo al de la autonomía y dice mucho que una autonomía, una región que quiere empezar a gobernarse, decida crear una editorial pública. Es decir, creo que una apuesta muy importante y que, bueno, pues que de algún modo ha cumplido con su mandato. Y ese mandato es proyectar el talento de los autores extremeños y rescatar el patrimonio histórico y humanístico. Por lo que se refiere al talento de los autores extremeños, hoy estamos cumpliendo ese mandato. Yo he dicho que era una novedad en dos sentidos. Es una novedad, es un libro que acaba de salir y es al mismo tiempo un libro que aparece en una colección, que es la colección Geografías, una colección nueva que tiene apenas un año y que está creada para apostar por nuevos textos, nuevos nombres y propuestas innovadoras. Y en ese sentido, Las penúltimas montañas es un nuevo texto. No es un nuevo nombre de Antonio Cortijo, ni mucho menos, pero sí es verdad que es un autor, como hacemos una broma, es un autor privado que no ha gustado tanto de prodigarse y sobre todo es una propuesta innovadora en muchos sentidos y no me resisto a contarlo, innovadora y también en este caso pues con una coincidencia insospechada para nosotros, y es que se trata de que estamos presentando esta novela al mismo tiempo que muchos habremos consultado la prensa de qué está ocurriendo en Ucrania, ¿verdad? Y esta es una novela que trata también de los estragos de la guerra, por usar una expresión un poco goyesca, ¿verdad? Pero que habla de la incertidumbre vital en un contexto especialmente dramático. Bueno, creo que para entender bien cómo funciona, cuál es la estructura, cuál es el mecanismo de esta novela, hay que hablar un poco de su autor, que es Antonio Cortijo, y que es un autor casi oculto por voluntad propia. Es muy posible que muchos y muchas de nosotros lo conozcamos porque su nombre está vinculado a una publicación ya de larga existencia, que es Caudal de Extremadura, una revista en la que él como periodista, creo que en La Sombra también como escritor, por cómo trata los temas, acompaña, yo decía antes, el devenir cultural, pues en su caso acompaña, Caudal de Extremadura acompaña el devenir social y económico y vinculado a la agricultura de Extremadura. Pero además Antonio Cortijo es un autor que como periodista y como escritor es autor, por ejemplo, de un libro como Envasado al vacío, que fue en el año 2020, ganó el Premio Internacional José Bergamín de Aforismos. Lo que a mí, desde mi punto de vista, creo que cada uno tenemos una forma de valorar a los autores. Para mí eso genera una expectativa tremenda en el escritor, porque el aforismo me parece un género de enorme interés. De enorme interés, primero porque se aleja, pero no tanto, de la ficción. Segundo, porque exige una tarea de quinta esencia enorme por parte del escritor. Y luego porque además
el aforismo es un tipo de, es una especie como de endemismo del escritor que no puede renunciar a él nunca. De manera que en las penúltimas montañas no es difícil que el lector encuentre en una prosa elaboradísima, como es la de Antonio, una prosa en la que ha tenido mucho cuidado de algunas cuestiones que vamos a comentar ahora, no es difícil que encuentre en esa prosa, que encuentres que la encuentres salpicada de aforismos que reflexionan sobre la vida, sobre la naturaleza humana, sobre la incertidumbre, sobre una expresión que usa mucho y que además es el último capítulo del libro, que es el albedrío, el libro albedrío. En fin, creo que en este sentido Antonio Cortijo posee un don que no, que no es tan frecuente en los escritores. Cada uno tiene una especie de carisma diferente. Y en el caso de Antonio Cortijo, creo que su don o su carisma es algo que fascina a los lectores en general y a los lectores de narrativa, de novela, aún más. Y es la capacidad para crear un universo con palabras. En su caso, ha creado un universo que puede parecer inconcreto, es decir, no hay nombres, no hay topónimos, no hay fechas, no hay lugares, y sí hay nombres, sí hay topónimos, sí hay fechas, sí hay lugares que el lector completa. Es decir, creo que esta novela genera, genera una dinámica o establece una dinámica con el lector de verdadero interés, porque primero lo invita, lo captura de alguna manera, pero una vez que tiene el lector, no busca un lector cómodo, busca un lector que participe. Y además el lector va a participar inmediatamente, es decir, va a participar de forma casi inconsciente, rellenando esos huecos de un texto que de algún modo, y espero que ahora nos lo comenta Antonio, de un texto que es intemporal. Intemporal no en el sentido de que lo que cuenta no tenga esas balizas, sino que es un texto que va a durar mucho tiempo. Creo que esta novela incluso sería un término que podemos discutir también con Antonio. Creo que esta ficción, que esta novela o que este relato va a tener una vida larga, una vida muy de boca a oreja del lector. Oye, pues esta novela me ha encantado, ¿de acuerdo? Yo creo que en este sentido, incluso hablándolo con él, decía, oye, es que ha habido quien me ha comentado que se parece al desierto de los tártaros en cuanto a ese ambiente que crea, de Dino Buzzati. Y yo pensaba, joder, qué envidia, que a mí ya me gustaría a mí que me dijesen de uno de mis libros que tiene que ver o que está en ese ambiente, que es un ambiente, sobre todo, que creo que es el ambiente de alguien que está muy comprometido con dos puntos casi que distantes. Uno, con una forma de ver el mundo, con un compromiso ético, pero también con un compromiso literario, es decir, su compromiso es con esa escritura, con crear un texto que fascine al lector, que lo engulla y que además le exija al menos una cercanía ética y una vivencia que hace que las 200 poquísimas páginas, 201 o 202 páginas, le resulten pues, muy cortas. Entonces, yo creo que él hoy vamos a comentar, como hacemos siempre, vamos a dialogar sobre la novela, pero creo que sobre todo es una novela que puede tener, por ejemplo, un enorme recorrido en los clubes de lectura. Es una novela que se presta al diálogo, a compartir la interpretación, a hilar a partir de lo que se lee, lo que uno puede haber vivido o puede haber escuchado a otros que han vivido, y que además bueno, pues está llena de reminiscencias de las que me gustaría pues, poder compartir un poco algunas con Antonio, al que vamos a saludar porque el importante y quien tiene que hablar es él. Antonio, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Luis. Y muchas gracias por tus palabras, que han sido, bueno, pues para mí emocionantes el saber que lo que pretendía, pues parece, según has estado explicando, lo que pretendía, pues más o menos se ha conseguido, ¿no? Quería dar las gracias a ti y a todos los que nos están escuchando, las buenas tardes y bueno, pues ¿qué voy a decir del libro, ¿no?
nació un poco de esas dos primeras páginas, que nació de una visión, no en el sentido místico, sino de visión del paisaje. Mucho tiempo en el mismo sitio, a media montaña, contemplando una llanura, provocaron pues, la escritura de folio y medio, que son las dos primeras páginas del libro. Y no había nada más. Entonces, a partir de ahí, al estar escrita, no sé muy bien por qué, pero está escrita en plural, pues te supone, bueno, ¿por qué está escrita en plural? ¿Quién está hablando así? ¿Por qué están en la montaña? Y con esas dos cuestiones tan simples y tan básicas, empezar a desarrollar, a crear, a generar, a ver fluir las diferentes historias de estas personas que están en las montañas. Y no había un plan premeditado. Yo sé que hay, la mayoría de los novelistas o escritores tienen todo muy previsto, muy pensado, muy documentado incluso, y a partir de ahí pues desarrollan la historia, crean los personajes, pero en este caso no había un plan preconcebido. No me senté a escribir una novela, me senté a escribir. Y de forma un poco misteriosa o mágica, bueno, yo creo que lo que tú dices, lo que es la escritura, las palabras, los párrafos, el ritmo, a partir de ahí fueron naciendo otras historias que tenían el mismo ritmo y que evocaban un mismo paisaje. Entonces eso fue levantando o creando un mundo peculiar que influía y una historia que se iba desarrollando a partir de esos personajes. Pero no había un plan, pero sí hay una idea. No sabía qué camino seguir, porque no conocía el camino, no sabía qué trocha se iba a tirar a la izquierda o a la derecha, pero sí había una dirección. Entonces todo eso, a mango de un río, pues fue captando los diversos afluentes y fue creciendo el caudal y fue creciendo la historia hasta conformar este libro que, bueno, lo podemos llamar novela porque el término novela admite casi todo, ¿no? Pero sí, puede ser una ficción, puede ser una serie de relatos que se encajan, una especie de puzzle con muy pocas piezas, pero que el lector tiene que ir ensamblando a medida que va leyendo. Y sí, lo que hay es una indefinición, pero buscada. Si te fijas, si lees la novela, que es bastante extensa, con diversos personajes, no hay ningún nombre propio. No hay un nombre propio ni de personajes, ni de lugares, tampoco hay un año concreto, porque tampoco es una novela histórica, aunque bueno, tiene un escenario de una historia muy concreta. Y a partir de ahí, bueno, pues crear esa atmósfera, ese ambiente, ese territorio con esas normas y bueno, lo que pretendo también más que enganchar al lector o entretenerle, es establecer una complicidad con él. No sé si se puede ir logrando o no, pero ese es el intento. Antonio, tu novela o tu libro, ahora que estamos, para mí es una novela, en el sentido que mi idea de la novela es muy, muy flexible, tiene un poco estructura de puzzle. Tiene 4 partes, de las que lo tengo aquí delante. La primera parte tiene un texto inicial más 4 textos más extensos, una segunda parte también con un texto inicial y otro texto más extenso, una tercera parte con la misma estructura, 3 textos, y una última 4 con el que hemos citado antes, La luz del albedrío. Es decir, tú has creado una especie de novela en marcha, te lo planteaste, ¿fueron en algún momento relatos?
¿Fueron los personajes los que se sumaron y se fueron cosiendo? Sí, un poco así es. Fueron relatos, pero claro, esos relatos, al compartir personajes, al compartir historia, al compartir escenario, pues se fueron ensamblando, pero todo de una forma no premeditada, pero de una forma bastante natural. Lo que tiene, o sea, que es bastante compacto el universo creado, ¿no? Y el haber varios personajes, el parecer un puzzle, aunque un puzzle bastante sencillo, también esta indefinición, a esta indefinición se le puede añadir también cierta repetición, porque hay historias o hay hechos sucedidos que están contados desde diversos puntos de vista, de diversos personajes. Y entonces puede parecer un poco reiterativa, pesada, pero mi intención era que fuera como el tema de una sinfonía que cada cierto tiempo pues, es recuperada y se vuelve a repetir, una especie de ritornello, como una especie de salmodia incluso, y, y al final esas historias es una historia, es la historia del último grupo de resistentes a una ocupación de un país o de un territorio, de unas ciudades que se tienen que escapar de las montañas y que aunque no tienen posibilidad de vencer ni de imponerse, pues siguen empeñados en esa fe, en ese ánimo, ¿no? Aunque está todo perdido. Y al final, pues realmente la novela pues, se deriva hacia cómo dejan de ser resistentes y cómo esa estructura fluvial, al final, de esos afluentes, al final acaba como en un delta. No es un final unívoco, no es un final, sino que cada personaje, pues, como si antes de acercarse al mar, al final de la novela, pues optan por diversos caminos, ¿no? Como la delta de un río. Claro. Oye, yo quería meterte los dedos en aquellas cuestiones que tú has dejado indefinidas, pero que imagino que tienen un origen concreto. La primera de ellas sería, esta es una novela en la que hay un ambiente de montañas, bueno, un ambiente agreste, vamos a decirlo así. ¿Cuál es el paisaje en el que tú has... ¿qué paisaje real te ha llevado a este paisaje de la ficción? Yo paso mucho tiempo en la sierra, pero no quisiera que la novela se identificara con un determinado tipo de montañas. Lo que sí, algunos de los primeros lectores dijeron es que puede chocar, puede haber cierto anacronismo al empezar a leer gente que va a caballo, gente que lleva una vida muy, muy ruda, muy básica, y de repente pues sacan un rifle o sacan unos prismáticos o en la ciudad, o sea, en la llanura, abajo ven pasar camiones, ¿no? Entonces, a lo mejor parece que está situada en la Media o en una época más antigua aún y de repente te metes en pleno siglo XX. Ese anacronismo, pues, puede, si me fuerzas a decirlo, pues, para ser un poquito más concreto, la historia podría estar situada en los años 40 del siglo pasado, ¿no? Podrían ser unos maquis, o podrían ser Efectivamente. casi mejor la resistencia francesa, cuando la Alemania nazi invadió Francia. Esa época que combina pues, el pasado con cierta tecnología. Y de hecho, esto del anacronismo en la pasada en guerra, por ejemplo, de Afganistán, veíamos misiles
de alta tecnología que por ciertos sitios tenían que transportarlos en burro o en mula, porque no había otra manera de esos misiles o de esas armas tan sofisticadas llevarlas de un sitio a otro. Por lo tanto, la cuestión del anacronismo que pueda haber en la novela no creo que sea tal, entre otras cosas, porque no es una novela histórica. Efectivamente, no es una novela histórica. Hay unos hechos históricos, que es la ocupación de un territorio de un país, hay un grupo que se resiste y que pelea hasta el final, pero no es una novela histórica, no hay rigor histórico, no hay documentación, no hay... Volvemos otra vez a esa atmósfera de indefinición. ¿Por qué? Bueno, salió así y porque lo prefería así, porque así puede alcanzar la categoría de metáfora, la categoría de símbolo. Puede ocurrir en cualquier lugar, puede ocurrir en cualquier época. Y, bueno, no sé si lo habré conseguido, pero bueno, ahora con esta historia de estamos otra vez en esta guerra absurda de Ucrania, absurda y peligrosísima. O sea, pues a lo mejor, bueno, pues puede recordar de un país resistiendo frente a... Pero no es el caso. No es el caso porque esta novela está escrita hace unos años, 4 o 5 años, y prefiere mantener ese aire de indefinición. Fíjate, Antonio, que yo leí la novela en su momento, que decir, cuando en la editora, y lo hemos releído corrigiendo, y sin embargo, hace poco que Julián Chávez ha presentado un libro sobre el maquis en Extremadura y especialmente sobre las maquis, las mujeres que estuvieron en el maquis. No pude dejar de recordar o de vincular de alguna manera esa experiencia, como diría Borges, atroz, con todos los significados que tiene, ¿verdad?, de esas mujeres con algunas de las protagonistas de tu libro, aunque solo sea porque creo que en tu libro la apuesta ética más intensa es la de las protagonistas, con la que creo que tú te has querido reflejar más. Sí, el personaje femenino empieza siendo marginal y acaba siendo el verdadero protagonista, ¿no? Sí. Y además no pertenece al grupo resistente, sino que vive en las montañas de una forma un poco azarosa, porque va con su padre, y el hecho de ver morir a su padre tan cerca, pues la marca, ¿no? Y bueno, no sé, también todo esto es literatura, es ficción, es el párrafo, la manera de escribir me lleva a crear unas historias, ¿no? Unos valles, viven unas mujeres en una aldea peculiar, se relacionan con estos soldados y al final, sí, la última parte del libro es realmente la protagonista y es la que mantiene un poco viva la llama de esa libertad, de ese albedrío, porque hay dos grandes palabras que pueden estar como motor en el libro, que es el tema de la libertad y el tema de la dignidad. Y la protagonista femenina es realmente la más libre, a pesar del coste que le supone. Bueno, yo quería... Sí, tampoco te sé explicar mucho más. Pero mira, como estamos en la Escuela de Letras de Extremadura, es decir, muchas de las personas que nos están acompañando, que nos van a ver después, tienen inquietud por trabajar la literatura, es decir, bien por la expresión, bien por aprender a leer con más intensidad y con mayor
capacidad de interpretación. Entonces, te quería hacer un par de preguntas que tienen que ver con la cocina literaria, es decir, con ese tiempo previo a que tú envíes el libro a maquetar y a publicar. Por un lado, quería hacerte una pregunta más compleja o más profunda y otra un poquito más superficial, pero que también es importante. La primera sería cómo tú como autor te has enfrentado a contar sin caer, porque no caes en ningún momento en la sensiblería ni en el sentimentalismo, pero a contar cosas muy duras. Es decir, tú hablas, tengo aquí apuntado muerte, huida, dolor. ¿Cómo escribes o reescribes para que esto sea evidente en el texto y sin embargo mantenga toda su dignidad y no caigas en ese peligro de lo sensible? Pues no sé, no sé decirlo. Tal vez porque, bueno, a lo mejor si esto lo hubiera escrito hace 20 años, pues sí hubiera sido más novelesca, más sensiblera. Yo creo que es cuestión de tiempo, que es cuestión de tiempo. Yo soy un autor, bueno, un autor, sí, un autor, porque he publicado estos 2 libritos, pero es cuestión de dejar las cosas un poco reposar, no dejarse llevar por esa euforia inicial de decir qué bien escribo y qué maravilla, ¿no? Vale, tú lo escribes, qué maravilla, y lo guardas. Porque probablemente cuando pase un tiempo, unos meses o incluso unos años, y vuelvas a leer lo que has escrito con tanta euforia y con tanta pasión, pues a lo mejor le empiezas a ver nada más que de defectos, ¿no? Entonces, yo soy en este sentido, soy un escritor tardío. Entonces, todo lo que hago, pues, lleva muchos años de lectura, lleva muchos años bueno, no tanto de escritura, porque tampoco he escrito tanto, pero ya lo que escribes lo vas reposando, ¿no? Y no sé explicarte cómo salvar esa sensibilidad o esa dramatización en exceso. Yo creo que no hay que subestimar nunca al lector. O sea, no hay que subrayar algo que no necesita que esté subrayado. Muchas veces, si lo incorporas al texto de manera marginal, tiene más fuerza que si incides de manera directa en ello. No sé si me estoy explicando, pero todo en la literatura es cuestión de tiempo, ¿no? De no tener prisa. Y luego, bueno, también depende de los gustos de cada uno, ¿no? Yo sé que esta novela se sale un poco es una novela un poco fuera de tiempo, fuera de modas, no lo sé. Ahora da la sensación de que todo lo que se escribe está pensado. O sea, la máxima aspiración ahora de un escritor es que tu libro lo lleven no ya al cine, sino que lo convierta en serie. Sí. Por eso a veces las novelas parecen guiones. Sí. Personajes muy marcados, el argumento muy claro o muy enrevesado para que haya giros constantes de guión que sorprenda al lector. Y todo esto, por ejemplo, en mi caso no lo he pretendido porque no me interesa, no quiero entretener, lo que quiero es establecer una complicidad. Eso se consigue con cierta demora en lo que cuentas, o sea, demorarse en lo que cuentas y no caer en dramatizar en exceso, ¿no? No Claro. sé, cada uno depende porque gracias a Dios la literatura es muy diversa, la forma de escribir es muy diversa y no estoy diciendo que esto sea mejor que la pura literatura de entretenimiento. No, que son tan dignas una como la otra, ¿no? Y hay lectores para todas. Sí, efectivamente. Tú, la siguiente pregunta, en parte la has adelantado en tu primera intervención, pero siempre nos gusta preguntar por la cocina literaria en la Escuela de Letras. Es decir, oye, el autor, ¿qué hace? Toma notas, redacta un borrador tras otro
casi de forma concéntrica, o se sienta y tiene su cabeza, ya aparte has dicho, pensado y cada día va avanzando. ¿Cómo ha sido y cómo es en general tu cocina literaria? En este caso no soy un escritor al uso, un novelista al uso que quiere dibujar los planos de su historia e ir rellenando. En este caso no sé, es una imagen, una idea que palpita, ¿no? Y entonces a partir de ahí va fluyendo. O sea, te comentaba al principio que el folio y medio del principio del libro apenas cuenta nada, pero a partir de ahí pues, te sitúa en un escenario, pues en un escenario de un grupo de personas, de resistentes, llámalos como quieras, de soldados que viven en las montañas. Y bueno, pues a partir de ahí puedes contar la historia de uno, puedes contar la historia de otro, cómo acaba uno, cómo acaba otro, pero no tomo notas, sino que me dejo un poco llevar por ese cauce general que sí, que uno debe tener en la cabeza. Tienes que tener una idea, tienes que saber en qué dirección vas. No puedes ir dando tumbos ni palos de cielo. Si la historia fluye, bien, y si no, no pasa nada, se deja. Y en lugar de ser una novela, pues hubiera sido ese folio y medio, pues un ejercicio literario, ¿no? Pero hay ejercicios literarios que crecen. No sé, a lo mejor a Cervantes, cuando empezó a escribir El Quijote, pues a lo mejor pensaba que iba a ser una novela Jantar más, en la línea del licenciado Vidriera, y ahí se acabó. Pero hay veces que lo que escribes se acaba en un folio, otras veces lo que escribes resiste más folios, pero en este caso fue creciendo, pero de forma implementada. No, en mi caso no he pretendido escribir una novela, sino que se ha escrito casi sola. Entonces, dar consejos a las personas que puedan estar escuchándonos de escuelas de letras, que quieran aprender a escribir, pues a lo mejor no les sirve de mucho porque no sabría explicar cómo lo he hecho, sino simplemente me he dejado llevar y al final, bueno, me he dejado llevar. Tampoco te puedes dejar de llevar del todo porque tienes que ir controlando muchas cosas, ¿no? Para que al final todo encaje. O sea que es una labor, no sé, sigue teniendo algo de misterioso. Sí, la escritura siempre lo es. Sí, Siempre. sí, no puedes, hombre, hay grandes escritores bestseller que lo tienen todo súper controlado y les parece bien, pero bueno, eso es una artesanía. Esto es una especie de, no sé, es bastante indefinible, como todo lo demás en la novela. Sí. Oye, Antonio, para hacer una pequeña bisagra y luego preguntarte por otras cosas que ya no tienen tanto que ver con la novela, te quería invitar a que leyeses al menos la primera página. La primera página. Para quienes, o una página que a ti te apetezca, pero para que quienes nos acompañan puedan disfrutar de la prosa. Bueno, vamos a por ejemplo. Hay un momento en el que el alba coge con sus manos el manto de la noche y con mucho cuidado, lentamente, lo levanta sobre nosotros y el mundo. La llanura emerge otra vez diáfana mientras se despereza. Por unos breves instantes hay una especie de cualidad acuática en el aire que nos refresca y tonifica, pero enseguida desaparece. Ellos no van a cejar nunca en su empeño y esperan que tarde o temprano acabemos por entregarnos. Probablemente no habría ni venganzas o escarmientos, ni siquiera animadversión. Todo consistiría en entregar las armas e integrarnos en la nueva vida, por ellos instituida de nuestras viejas ciudades doblegadas. Pero nosotros sabemos que no hay marcha atrás, que no hay ninguna posibilidad de volver a recorrer esas calles ocupadas, de volver a vivir esa nueva vida esquilmada, oprimida, tullida y asfixiada. La vieja libertad y la memoria de nuestros antepasados y sus centenarias costumbres no va a morir mientras estemos aquí arriba, en las montañas, ocultos en el boscaje y viviendo en las oquedades de las grandes piedras, vigilantes y hundizos en lo más altos,
acosados pero libres. Esas nubes de polvo, esos lentos convoyes, esas columnas de humo, esos diminutos puntitos negros que se afanan en la defensa del río, configuran un lejano decorado animado sobre el territorio de un mapa demasiado conocido, que empieza a cuartearse por los extremos. De vez en cuando, una breve explosión, un interrumpido tiroteo, un cañonazo, dan fe de ellos. Mientras nosotros, aquí arriba, pateamos los estrechos caminos de piedra al borde de pequeños precipicios. Buscamos algo de caza, pero no dejamos de contemplar la amplísima llanura secuestrada, inmóvil ahora a media tarde. Llegamos por fin a uno de los manantiales en los que el agua aún brota fría, limpia y generosa. Nos arrodillamos para beber, nos refrescamos la cara y llenamos las cantimploras. Ahora, a lo lejos, un sol plano recalienta y pudre el agua de los pilones y los estanques. Fantástico. Bueno, eso fue el inicio. Bueno, ahí quedó, pero claro, había había que hacerlo, pero en este caso, no sé, tuve a lo mejor tiempo libre o ganas o ilusión en intentar desarrollar un poco esta imagen. Antonio, tú has leído un texto que además habla de la resistencia. Tú tienes, profesionalmente, te dedicas a dos temas de verdadera resistencia. Uno es que diriges una revista, y las revistas han vivido pues sobre todo con el tema de la pandemia, una situación complicada. Y yo, me da mucha cosa que pueda haber problemas con las revistas, porque desde mi punto de vista son un índice importantísimo del desarrollo sociocultural de un lugar, que haya muchas revistas. Y encima trabajas en una revista, diriges, que atiende al campo. Como periodista y también a la fuerza como intelectual, como escritor, ¿cómo lo vives y cómo te lo planteas? A ver, no dirijo la revista, trabajo en ella desde el principio. El director, el alma mater, la persona que realmente la inició y la lleva, es mi hermano. Mi hermano Francisco Cortijo. Yo al principio lo ayudo de forma accidental, o sea, de forma ocasional, y ya más últimamente pues estoy más implicado en ella, pero él lleva, bueno, yo también, 26 años con Caudal de Extremadura. Sí, es un acto de resistencia en publicar una revista, pero publicar una revista en Extremadura aún más. Y si el tema es, empezamos con economía, industria alimentaria, ganadería, agricultura, pues bueno, pues es difícil, ¿no? Es casi heroico. Pero bueno, no nos podemos quejar porque hemos sobrevivido y seguimos sobreviviendo. ¿Cómo? Pues con mucha ilusión, mucho trabajo y sobre todo teniendo una estructura muy pequeña. Cuando nos decían, hubo buenos tiempos bueno, pues realmente a la gente le fue muy bien, a nosotros no nos fue especialmente bien. O sea, hemos mantenido un nivel bastante intermedio siempre. Por eso cuando vino la crisis, las fusiones bancarias, la pérdida de anunciantes, porque nosotros vimos de los anunciantes, cuando vinieron los malos tiempos, pues tampoco nos afectó tanto. Llegó la pandemia y, bueno, sí nos ha afectado como a todo el mundo, pero no tanto. ¿Por qué? Porque si hubiéramos tenido una gran infraestructura, pues probablemente se lo hubiera llevado por delante. La crisis, la pandemia, bueno, el azar, ¿no? Pero al trabajar en casa y al ser también es importante independientes, pues hemos sobrevivido y seguimos sobreviviendo hasta que bueno, pues nos cansemos, pero vamos, estamos preparando ya el número de primavera de este 2022 y bueno, pues vamos a por el año 27, que son 27 años sin dejar de salir, pues me parece que no está mal, ¿no? Pero vamos, todo es gracias a su director, que es Francisco Cortijo.
Oye, vosotros que además tenéis una revista como apartado cultural, que me parece muy importante, y que además os fijáis especialmente en los textos donde se vincula literatura y naturaleza. ¿Cuál es tú has comentado al principio que vives, o has vivido entre Madrid y Almorín, ahora más tiempo en Almorín que en Madrid, pero no dejas de vivir en una especie de eterna periferia, en el sentido de que ahora todos los lugares son también al mismo tiempo centro y periferia, ¿verdad? ¿Cuál es tu visión de la literatura y los vínculos entre literatura y naturaleza en Extremadura? No conozco tampoco muy a fondo la literatura extremeña. Bueno, he leído hace poco a Herbaciana de Hidalgo Bayal, Ah, y bueno, es un escritor que está por encima de... tremendo, sí, uno de los sí, grandes. claro, Uno de porque los grandes. bueno, pues yo creo que va a acabar siendo una de las, posiblemente, de las líneas o de los subgéneros casi de mayor proyección en poco tiempo, ¿eh? Igual que hemos vivido una efervescencia de la novela negra, de la novela histórica. Creo que la relación entre literatura y naturaleza, una vez que la naturaleza tenemos una concepción mucho más amplia que simplemente la idea de lo natural, creo que puede ser atractivo y puede ser interesante. Bueno, ahí estáis vosotros, afortunadamente, haciendo el seguimiento. Y de hecho, nosotros os agradecemos las reseñas que publicáis en vuestra revista. Sí. Es fundamental. Nosotros, lo que es el campo, además a mí me gusta hablar del campo, no me gusta hablar ni de naturaleza ni de medio ambiente. Prefiero hablar del campo. El campo, bueno, y Extremadura es un lugar privilegiado porque la dehesa es el lugar en el que la naturaleza y el hombre mejor han convivido y siguen conviviendo y siguen sobreviviendo tanto la naturaleza como el hombre. Es un ecosistema perfecto, pero bueno, que no se ha inventado ahora con la economía circular ni nada de eso. Esto lleva siglos, ¿no? Desde la noche de los tiempos. Entonces, esto se ha preservado como en ningún otro sitio en Extremadura. Extremadura es un lugar, bueno, a mí me gusta hablar, ser un poco crítico. Cuando estoy en Extremadura soy crítico con Extremadura y con los problemas que tiene. Pero fuera de Extremadura, bueno, yo soy yo hago apostolado, ¿no? de la maravilla que la gente tiene que ir descubriendo un poco, ¿no? Y porque está preservado como en ningún otro sitio. Muy pocos sitios de Europa yo creo que tienen estos Muy pocos sitios, sí. tesoros naturales, ¿no? ¿Y eso cómo influye en la literatura? Pues bueno, pues tiene que influir de alguna manera, ¿no? Efectivamente. En mi caso, sería incapaz de escribir algo con un ambiente urbano, ¿no? Ajá. De hecho, esta es una novela absoluta urbana, una novela donde casi la ciudad es un referente mítico, si es algo, Sí, ¿verdad? sí. Hay un episodio, pero bueno, el personaje que va a la ciudad no hace más que pensar en la montaña, ¿no? Esa añoranza, ¿no? Que bueno, que ahora con esta historia que hemos pasado de la pandemia, pues yo creo que mucha gente está volviendo, no a descubrir la naturaleza, sino a pensar y a darse cuenta de que se puede vivir fuera de las grandes ciudades. Claro. Pues Antonio, Y todo eso tendrá su reflejo en los libros que se vayan escribiendo en los próximos años. Una última, estamos superando ya nuestro límite de 45 minutos, pero no podemos terminar sin hacerte una pregunta. ¿En qué estás trabajando ahora? ¿Qué estás escribiendo? ¿Qué va a ser lo próximo? Lo próximo, no lo sé muy bien. Ahora mismo empecé una segunda novela, ya de forma premeditada, simplemente por una especie de reto personal, porque cuando acabé Las últimas montañas y vi que que la editora había decidido publicarla, pues bueno, la alegría fue tremenda. También el que me dijeran que evocaba
al desierto de los tártaros, esperando a los bárbaros de Coetzee. Eso me alegró casi tanto como el hecho de que fuera a publicarla, ¿no? Y dije, bueno, pues he escrito una novela y ya. No voy a ser capaz de seguir escribiendo, porque no, yo no me considero un escritor, no me considero mucho menos un escritor profesional. Prefiero considerarme todavía alguien que escribe, nada más. Entonces, un poco como reto personal, pues me empecé a pergeñar ahí una historia, una segunda novela, pero estoy más o menos a la mitad y la tengo abandonada. O sea que no encuentro la ilusión o el impulso para seguir, que a lo mejor dentro de unos días o dentro de unos meses la recupero. Ahora lo que estoy es intentando recopilar también, bueno, entre el montón de aforismos que llevo escritos de estos últimos 10 años, como publiqué este pasado mes de octubre en Basado el Vacío, que es un libro de aforismos que, bueno, pues, que ha gustado mucho y que la gente que lo ha leído no solo me ha dicho que le ha encantado, sino que ha sentido el impulso de comprar más libros para regalarlos. Qué bien. Y eso es lo más, no sé, lo más gratificante que me pueden decir. No solo lo he leído, sino que he comprado más para regalarlo a gente que quiero, a gente que conozco, para que comparta ese libro. Pues a raíz de ese libro de aforismos, pues tengo bastante material para agruparlos en otros libros de aforismos. Pero entre los aforismos, esta novela y, bueno, un blog que tengo, que voy subiendo cosas de forma desordenada, pues sigo entreteniéndome. Pero no me planteo nada de forma profesional, ni tengo compromiso con nadie, sino de hacer un poco lo que me va pidiendo el cuerpo, ¿no? Sin ninguna obligación ni nada más. Ahora me toca disfrutar un poco de la repercusión que puedan tener estas últimas montañas, que aunque la escribí hace pues, 3 o 4 años, pues al verla ahora convertida en un libro físico y además también editado, como todo lo que hacía la editora, que es otro de los tesoros ocultos de Extremadura, pues ahora me toca un poquito este tiempo de disfrutar de la publicación de 2 libros de forma casi simultánea, ¿no? Para mí es un privilegio. Pues Antonio, muchísimas gracias. Nada, muchísimas gracias por este rato tan estupendo que hemos pasado, por tu palabra, por las pistas que nos has dado para la lectura de las penúltimas montañas. Quiero recordar que 2 cosas. Una, que el libro está ya en distribución, es decir, está en librerías y en venta en internet, es en todos tus libros. Uno puede entrar y ver en qué librerías se vende. Y aquí, y en las librerías físicas de Extremadura y de fuera de Extremadura, está a disposición de los lectores. Y quería, bueno, pues con el agradecimiento a Antonio, recordar que el próximo día 10, ya volvemos a los jueves, el próximo día 10, a esta misma hora, a las 7, se presenta otra novedad de la editora. En este caso, un libro muy diferente. Si hoy nos convocaba una novela, la ficción, pues Mapa para elefantes blancos, escrito por Olga Ayuso y Diego González, 2 periodistas muy conocidos, recoge 10 crónicas sobre personas trans en Extremadura. Es otro género, pero también creo que completa muy bien, igual que esta novela, el horizonte del talento y el horizonte literario y social de Extremadura. Pues Antonio, si quieres despedirte. Pues... No, yo simplemente dar las gracias a ti, en primer lugar, a la editora, a Fran Amaya, que era el director cuando decidió publicar el libro, y bueno, a todos los que nos están escuchando, pues si tienen curiosidad por sumergirse en una historia diferente, pues bueno, pues que lean el libro, que creo que les va a resultar cómplice, ¿no?, en estos tiempos que corren. Pues, muchísimas gracias, Antonio, a ti,
a todas y todos los que nos habéis seguido hoy, a UPES, a la Escuela de Letras de Extremadura, al Plan de Fomento de la Lectura, que nos facilita que a través de Facebook muchísimos, sobre todo bibliotecas, puedan seguirnos. Y bueno, pues nos vemos la próxima semana con Mapa para Elefantes Blancos. Muchas gracias. Bueno.